Llegar hoy dos pensamientos, lo que tiene que ver la sanidad y la fe. Entonces vamos a necesitar de su atención aquí al frente para que podamos aprender y disfrutemos una vida de puritita salud. Tengo que decir lo obvio, pero la fe es absolutamente necesaria para que la sanidad divina opere. Por eso quiero mencionar hoy algunas verdades acerca de la naturaleza de la fe. Yo estoy convencido de que creo que todos tenemos los cables chuecos cuando se trata de la fe. Tenemos unas ideas por ahí equivocadas y vamos a ver si podemos, con la ayuda del Señor, enderezar algunas cosas. ¿Ustedes han oído de gente que dice que la fe ciega? Es una mentira. La fe no es ciega. La fe se basa en verdades, se basa en principios, se basa en cosas que son conocidas. Y tenemos que empezar por el principio. La fe es individual. Dice Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No es por la fe del hermano, del primo, del tío, es por su propia fe. Algunos que tenemos tiempo de conocer al Señor repetimos frases que hemos escuchado muchas veces acerca de la fe, pero no es nuestra fe, es la fe de alguien más. La fe de cada uno de ellos, no es una fe, o sea, nunca va a ser colectiva, es una fe individual. Lo que dice este pasaje de Habacuc es que el hombre recto vive por su propia fe, no vive por la fe de ninguna otra persona. Y tú no puedes descansar en la fe de tu esposo o en la de tu esposa, de tus padres o del pastor. Cada uno de nosotros tiene su propia fe. Y en ese sentido tenemos que entender la relación que existe con la sanidad y la fe. Si a mí me falta fe en el área de la sanidad, entonces yo voy a tener problemas con ese tema. Por lo tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer es vivir por nuestra propia fe. Esta pues es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir de manera individual. Dios no va a aceptar la fe del otro como un sustituto de tu fe personal. Tú necesitas, si no la tienes, desarrollar tu propia fe. Pero parte de la base de que esto es algo personal, esto es algo que tiene que ver directamente contigo. La segunda cosa, vivir por fe es un paquete todo incluido. Ustedes saben, algunos destinos turísticos ofrecen paquetes todo incluido. Quiere decir que por un solo pago tú tienes derecho a todos los servicios: avión, hospedaje, alimento, bebidas, ¿verdad? ¿Verdad que sí saben que son los ¿qué? ¿PTI? BTP. Ahí en camino del aeropuerto, por ejemplo, te incluyen un esclavo nubio que te hace piojito mientras estás en la alberca. Ese es parte del paquete. Por eso, si ustedes necesitan descanso, vayan al camino real del aeropuerto y pídanle al director general que les haga válido lo del esclavo nubio, y viene con un, ¿cómo se llama? Un abanico para que no pases calor. Todo incluido. ¿Está bien? La fe es un paquete que tiene todo incluido. Entonces, la Escritura lo que afirma es que el justo por su fe vivirá. Y vivir lo incluye todo: respirar, pensar, comer, hablar, caminar, trabajar, estar casado, relacionarse, orar, servir al Señor y todo lo demás. Cuando dice hablando de la vida y la fe, si queremos que Dios acepte o que vea con agrado cualquier actividad que nosotros realicemos, debe hacerse sobre la base de la fe. Todo lo que tú hagas, si no está construido, si no está basado en la fe, a Dios no le agrada. Es que yo me esmeré mucho.
Si no hay fe detrás, a Dios no le agrada. Pablo dice a los romanos: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Había una discusión en tiempos de Pablo si podían comer comida ofrecida a los ídolos, y algunos decían que sí, otros decían que no, y había unos que estaban en medio y decían no sé. Y entonces el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dice que si hay duda en algo, quiere decir que no hay fe. Si haces algo con duda, estás ofendiendo a Dios. ¿Correcto? Por eso, entonces, lo que hacemos, lo hacemos con la fe, creyendo que Dios lo está haciendo. Si tu trabajo no lo haces con fe, si la manera como te relacionas con otras personas o como sirves a Dios no lo haces con fe, entonces no solamente no le agrada a Dios, sino esto se convierte ya en un pecado. Y la posición de Dios es categórica en este sentido, como muchos otros, y es radical. Él acepta lo que hacemos siempre y cuando lo hagamos por fe. Tiene que estar metida la fe en todo esto. Dice el autor a los Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, bien que esté en singular, el que se acerca a Dios, no dice los que se acercan a Dios, porque la fe es individual. El que se acerca a Dios de manera individual cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Nueva Traducción Viviente dice exactamente lo mismo: sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que todo el empeño, todo el trabajo, todos los buenos resultados no sirven de nada si no está la fe presente. Entonces, el Señor solo acepta lo que hacemos como fe. ¿Alguien recuerda así de memoria lo que dice Hebreos 11:1 acerca de la fe? Otra vez, se oyó muy bonito, pero ¿la fe se ve o no se ve? No se ve. Por eso es fe. Entonces, ¿cómo haríamos nuestro trabajo con fe? Por favor, ¿alguien me puede decir? Con seguridad, ¿como de qué? De que va a suceder, ¿verdad? Entonces no hay duda. Decía alguien por ahí en los motivos de oración: ¿quién quita y pega este proyecto? ¿Esa persona lo está haciendo con fe o sin fe? Sin fe. ¡Qué feo, Pedrito! Ese proyecto no va a jalar así, ¿verdad? Tiene que haber la fe. Podrías decir lo mismo, Pedro, pero ahora con fe, con certeza, ¿cómo lo dirías? Hasta ponte de pie. Sí. Quiero pedir apoyo en oración porque esta semana me van a autorizar un proyecto. Eso. Sí, a ver, Daniel, ¿cómo se oye? Así es. Porque si nosotros dudamos, entonces no solamente eso no agrada al Señor, eso es un pecado, ¿no? Déjeme decir que otra cosa es la fe. La fe es progresiva. La vida de fe siempre avanza, nunca está estacionaria. La fe no es una condición del hombre. El hombre en sí mismo batalla mucho con la fe. Muchas veces Jesús le decía a las personas alrededor suyo, incluyendo a los discípulos: hombres de poca fe, ¿verdad? Por eso la fe no es una condición. Si alguien dice fulanito de tal es un hombre de fe, no le crean, de verdad. Si dice fulanito de tal es güero, dice sí, créanle, ¿no? Es su condición. Pero la fe no es una condición, tampoco es una meseta alta. Algunos se figuran que
cuando yo llegue a un lugar, quién sabe dónde, una meseta alta, donde voy a tener la fe, ahí me quedo para siempre, ¿no? Pero ahí estoy yo y Pablo y Moisés y 2, 3 más. Ninguna mujer, puros varones de fe. No es cierto, no es cierto, no es eso, no hay un lugar donde lleguen los que tienen mucha fe. ¿Cuánta fe decía el Señor que necesitamos? Eso es todo, como la semilla de mostaza. Por eso Pablo, cuando se dirige a un grupo de atenienses, les dice: pues en el Señor vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. La Reina Valera: porque en el Señor vivimos y nos movemos y somos. Una cosa aquí es cierto: si estás vivo, te estás moviendo. Pregúntale al amigo Chinicuil. Pero si no avanzas, ¿qué quiere decir? ¿Ya se murió? Claro. Ahora, nadie más que tú sabe en materia de fe si vas avanzando o no vas avanzando, pero tú sabes, y yo sabe en ese sentido con tu vida, si vas avanzando, vas bien. Si ya te detuviste, entonces es el principio del final. Necesitamos ir avanzando, y esta declaración es cierta en el mundo natural como es también cierta en el mundo espiritual. Esto es lo que dice Job: no obstante proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Creo que la vida abundante nos dice con más claridad: los justos siguen avanzando. Ese es el punto. Justos de justicia, justos de fe. El que está en esa posición está avanzando. El Espíritu Santo reconoce que el hombre recto es una persona que constantemente se está moviendo hacia adelante y todo el tiempo se hace más fuerte. Algunos a lo mejor se acuerdan de alguna de las campañas políticas que decía arriba y adelante. Creo que era como Miguel Hidalgo, Echeverría. Todos los que no vieron el gobierno de Echeverría, lean la historia, por ahí debe decir, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de ir hacia arriba, estar avanzando todo el tiempo. Entonces, si no te estás moviendo constantemente hacia adelante, si no te estás haciendo cada día más fuerte, entonces eres un hombre justo que vive ¿por qué? Por fe. No eres, perdón. Si no te estás moviendo, si no te estás haciendo fuerte, no eres un hombre justo que vive por fe. Hay otro pasaje que podemos aquí considerar de Proverbios: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez hasta que el día alcanza todo su esplendor. Si avanzas por el camino de la rectitud, por el camino de la justicia, con cada paso que das, lo que va a suceder es que va a aumentar la brillantez de la vida de Jesucristo dentro de ti. En otras palabras, mientras tú vas caminando en fe, va aumentando Cristo dentro de ti, de tal manera que cada vez menos se ve quién tú eres en lo físico y más se ve quién tú eres en lo espiritual, que es que cada día te pareces a Jesucristo. ¿Se acuerdan que a los discípulos les decían: sabemos que anduviste con Jesucristo? ¿Por qué sabían? Se parecían, hablaban seguramente lo mismo, tenían las mismas comentarios, ¿no? Era notorio que iban hacia adelante. Y a todos nos conviene que de vez en cuando hagamos un alto, que nos bajemos del mundo y evaluemos nuestra condición espiritual. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es muy sencilla: la luz de Cristo que tengo hoy es más brillante que la luz que tenía ayer. Y si respondes que sí, bueno, vas avanzando. Pero por el otro lado, si la luz de Cristo que logré este año no es más que la del año pasado, entonces quiere decir que fui para atrás. No es tu luz la que brilla. Recuerden, nosotros somos como la luna, el Señor Jesucristo es el sol. Nosotros simplemente proyectamos la luz de Jesucristo. Si esa luz de Jesucristo se ve hoy más, entonces tú vas a poder saber si vas avanzando o no.
en la casa mi esposa es muy cuidadosa del gasto y compró unos de estos focos ahorradores, ¿no? Son a todas porque los pones y tienes que rezar como 2 horas después para que agarren, ¿no? Lo prende uno, bueno, no sé si son los de mi casa, o no sé si ustedes tienen de esos, le prendes como luz de rancho. Yo le digo, hijita, ¿pero qué pasó con los que teníamos antes? No, es que esos ahorraban. Digo, estos son los que están ahorrando. Pues sí, pero yo no veo. Tu luz tiene que ser como la de antes, pero que no gaste. Y entonces cuando ponen los nuevos focos, dices, pues claro, yo estoy en este sentido caminando. Si no hay diferencia, entonces significa que ya estás caminando por ese sendero de la muerte, y lo más probable es que el tiempo, o hace tiempo ya te saliste pues del camino del Señor, y si no corriges pronto tu rumbo, te vas a apartar más y más del Señor. Si esa luz de Jesucristo se va opacando, no te quedes a esperar a que se apague esa luz. Camina, tienes que cambiar, hay algo que no está bien en tu vida. Yo les decía, la fe no es ciega, nunca es ciega, sino que el único soporte de la fe es la palabra de Dios. Dice la Escritura, y quiero retarlos y yo me reto con ustedes. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Hebreos 11? No lo entendemos para nada. Voy a partir de esa base, que lo oímos y lo repetimos, pero no entendemos qué estamos diciendo. Dice Hebreos 11, pues es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien que me lo explique en español, así, por favor. Que nuestros ojos físicos no alcanzan a ver muchas cosas, pero tenemos la esperanza en Jesucristo y la fe que vas a hacer. Esperanza. No veo esperanza. Convicción. La convicción. Seguridad. Bueno, alguien que me lo explique, sí, por favor. Estoy segura que yo estoy viviendo mayor. Sí. Sé que lo que no se ve, Dios ya lo hizo. Aunque nadie lo vea, yo ya sé que está ahí. Sí, Dani. Estar seguro de algo que no puedes comprobar físicamente. Gerardo. Es la capacidad de poderlo ver antes de que esté hecho. Sí. Es la confianza en lo que Dios está en Jesucristo, que va a suceder. Sabes que eres el camino, la verdad y la vida. Es una convicción, es una confianza total en el que vamos a ver. Elia, ilumínanos. No, es claro, con la confianza ciega en lo que vamos a hacer. Ok. Quiero que por 2 segundos abran bien los ojos. Yo lo estoy aprendiendo igual con ustedes. Miren, fe bíblica es un convencimiento firme o una convicción de la verdad de la palabra de Dios. Fe bíblica es un convencimiento firme o una convicción de la verdad de la palabra de Dios. Y esperanza bíblica es la expectativa confiada de un bien futuro. Voy a tratar de explicar este asunto. Como te das cuenta, son 2 pensamientos distintos que nosotros normalmente los entrelazamos, y está bien, por supuesto, y lo que ustedes han comentado es correcto, pero creo que todavía quedan algunos capitas de sombra que no nos dejan entender con claridad, y esto es bien importante que lo entendamos. Fíjense, muchos cristianos que buscan sanidad la buscan en la esperanza, no la buscan en la fe, por eso no reciben salud. Quédense en ese primer párrafo. Entonces, esta es la persona que dice,
estoy ahorita en el hospital y en 15 días yo espero ya estar bien, ¿no? Y después de la terapia, en 6 meses voy a estar igualito o mejor que antes. Estoy diciendo que tengo la confianza, tengo la esperanza de que voy a ir recuperando o recupero la salud en un determinado tiempo. Quiere decir que quieren recibir la salud, pero su petición no se basa en la palabra de Dios, no en las cosas que tienen que ver con la sanidad. Entonces, si nosotros oramos o tenemos esta clase de fe, no vamos a recibir la sanidad que deseamos, porque no estamos descansando en la palabra, estamos descansando en la esperanza. ¿Se fijan? Hay una enorme diferencia. Ahora, déjeme seguir adelante. Si quieres entonces que Dios sane tu cuerpo, tus emociones, tu vida espiritual, tus relaciones, tu economía, debes entender que la sanidad se basa en la fe y no en la esperanza. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que lo que Dios prometió por fe no lo podemos recibir por ningún otro medio que no sea la fe. Las promesas de fe son exclusivas para los que creen, para los que tienen su confianza en Jesucristo. ¿Sí? La fe la tenemos en la persona de Jesucristo, que es el sanador. La fe la tenemos en la palabra, que hay promesas de sanidad para nosotros. Ahí está nuestra fe. Punto y aparte. Ahora tengo la esperanza de que el Señor me va a sanar. Son dos pensamientos que corren paralelo, pero no es lo mismo. Y si hemos de poner nuestro corazón en algo, pongamos nuestra fe en Jesucristo, fe en la palabra de Dios, en lo que dice ahí, y el Señor va a producir la sanidad. Ahora, ¿qué diferencias entonces hay entre fe y esperanza? Miren lo que dice Pablo. Bueno, me detengo, no sé si hace sentido lo que estamos diciendo. ¿Sí? Háganme sí. Ok, entonces me sigo. ¿Qué diferencias hay entre fe y esperanza? Primera de Tesalonicenses 5:8. Sí, perdón. ¿Vas a cantar? Sí. A lo mejor un ejemplo muy gráfico para poder entender lo que está explicando Gómez hace rato. Es que Marcos me pregunta, entonces, ¿cómo tenemos que decir? Yo confío. Entonces, yo había escuchado que tenemos que orar de la siguiente manera. Así como Jesús sanó a los enfermos en esa época, yo declaro que de la misma manera, porque Jesús es el mismo hoy y siempre, tú ya estás dando sanidad a mi cuerpo. Creo que, o sea, basarnos en la Biblia, como tú dices, basarnos en los hechos que están en la Biblia. Entonces creo que... Y mejor todavía que eso es decir lo que aprendíamos la semana pasada, mi confianza está puesta que por las llagas de Jesús yo ya fui sanado. Mejor todavía. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La traducción viviente. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Esto es importante porque la fe es probada para que la fe se haga firme. Entonces, por eso necesitamos la armadura de Dios. La coraza cubre el área del corazón y esto es para proteger la fe. Necesitamos la fe que está en el corazón. Y el casco cubre el área de la mente. Allí es donde se protege la esperanza. Allí es donde nosotros usamos la cabeza para decir, claro, yo leí en la Escritura, Dios ha prometido, estoy usando la cabeza. Pero yo no necesito basarme en la cabeza para la sanidad. Para eso necesito el corazón, donde está la fe. Y cuando yo tengo fe, no necesito creer ni entender. Simplemente yo creo.
Pero como somos una entidad que tiene cuerpo, alma, espíritu, las tres están en operación al mismo tiempo. De manera que la primera diferencia importante es que la fe está en el corazón, mientras que la esperanza está en la mente. Y la segunda diferencia es que la fe está en el presente, mientras que la esperanza está en el futuro. Esperanza es la seguridad que algo bueno nos va a suceder el día de mañana. ¿Se aclara un poquito más? Ahora veamos lo que dice Pablo a los romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Parece como trabalenguas, pero no es. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. De manera que esperanza es esperar con anhelo y con placer. Porque me estoy saboreando, ¿verdad?, la salud que ya viene, por eso es el placer. Esperanza es una expectación confiada que lo que yo estoy esperando va a suceder. Ahora, tanto la fe como la esperanza son virtudes que leemos nosotros en 1 Corintios 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Son quizá las virtudes capitales que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y la fe y la esperanza son realidades distintas. Ahora sí vamos con aquello de las sustancias. Fe es la sustancia, y lo entrecomillo porque obviamente no es una sustancia concreta, ¿verdad? Es una sustancia espiritual de las cosas que esperas para el futuro. Sin embargo, esa sustancia está en el presente y está en el corazón. Fe es ese convencimiento firme, es una garantía, una convicción inalterable. Aunque yo estoy en la cama enfermo, yo tengo la fe de mi sanidad. Y esas cosas que no se ven son las que Dios afirma y que declara la palabra. Por eso va junto con la convicción que viene de entender la palabra de Dios. ¿Sí? Se hizo un silencio sepulcral. Este pasaje quizá nos ayude también. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este hombre: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Necesitamos los dos. Por eso, cada vez que Dios habla, lo que Él está esperando es que nosotros aceptemos, que nosotros tengamos una respuesta, y esa respuesta es creer. Cada vez que Dios te hable, Él espera que tengas la fe en la palabra que Él te está diciendo. Vamos a probar cómo está nuestra fe. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios hacer la creación del universo? Bueno, nosotros también estamos incluidos ahí, ¿verdad? 6 días. ¿Y los dinosaurios? ¿Qué pasó ahí? ¿En cuál día se murieron los dinosaurios? Y las pinturas en las cuevas de Altamira, aquí en Tepepan, nos confunde la ciencia. ¿Qué pasó? ¿Nos confunde la ciencia? No nos debe confundir, porque nosotros creemos que Dios hizo todo en 6 días. ¿Dónde están los dinosaurios? No sé, y la verdad es que no me importa, ¿no?
y lo que se va descubriendo y el átomo y los protones no altera mi fe, porque yo creo lo que dice la Escritura. ¿Se abrió el mar para que pasara Moisés y el pueblo de Israel? ¿Por dónde? Pues quién sabe, pero si fue un viento solano, si fue un terremoto, no sé, pero el pueblo de Israel pasó por ahí. No me tengo yo que preocupar de esos detalles. ¿Y por qué Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre? Y ahí, que si del corazón, pues no sé, pero no afecta para nada. Yo creo que así fue, y eso es todo. Esa es la fe. Por eso el Señor aplaude la fe de un niño, porque no está cuestionando con la mentalidad del adulto. Entonces, cuando yo voy al médico, ¿qué me va a sanar? ¿La medicina? ¿La operación? No, la salud la provee el Señor. Claro, va a utilizar instrumentos como pueden ser los médicos o los medicamentos, pero finalmente yo sé dónde está mi fe, yo sé lo que el Señor está haciendo en mi vida. Por eso, dice el autor, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló la palabra y se hizo el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O la Biblia abundante dice, lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Este pasaje lo que está diciéndonos es que detrás de toda expresión de vida, detrás de todo lo que conocemos en el orden natural, existe la realidad de la palabra de Dios, que es invisible, es eterna y es inmutable. Vamos a tratar de bajar todos esos pensamientos así que parecieran muy altos y sofisticados a nuestra realidad cotidiana. Tú eres un empleado asalariado y te pagan los días 15 y 30 de cada mes. Tu contrato te garantiza que la empresa te va a pagar 10,000 pesos mensuales por tu servicio. El día 15 te pagaron 5,000 pesos, la mitad de los 10,000, pero para el día 18 ya te lo habías gastado todito. Esto es un supón, ¿no? No estoy hablando de nadie. Entonces, te pagaron el día 15, para el 18 ya lo habías gastado todo, y tú sabes que el día 20 va a aparecer el rentero para cobrar lo que habían acordado ustedes dos. El día 19 no tienes dinero para pagar, pero no estás preocupado de lo que le vas a decir al rentero. ¿Por qué? Porque sencillamente tú tienes la fe en la empresa. Aquí la empresa va a equivaler a Dios, que te invitó a trabajar y sabes que va a cumplir puntualmente con cada letra del contrato, que es la Biblia. ¿Sí? Es una empresa seria que te entregó un contrato serio. Nosotros tenemos un Dios serio y su palabra es una extensión de Dios mismo. Entonces, toca la puerta, es el rentero, y esto es lo que le vas a decir. Hoy no tengo el dinero, porque no, sin mentiras, pero no tengo ninguna duda en mi corazón que me van a pagar la quincena. Vamos, estoy tan seguro que si quiere le doy un hijo en garantía. No tengo ningún empacho. Estoy segurísimo que le pagaré la quincena. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza en la empresa seria y tengo un contrato que así lo dice. De manera que entonces, si tú eres de estas personas, tu fe te hace dormir tranquilo, no tienes que pensar todos los días cuánto falta para la quincena ni nada, porque tú sabes tranquilamente que vas a recibir tu quincena el día 30. Entonces, fuiste una persona que creíste por fe a Dios y a la palabra. Pero si en vez de fe lo que tienes es esperanza, la esperanza, como vimos, se encuentra en la mente. Por lo tanto, tú vas a razonar lo que va a suceder con tu pago quincenal. Y esto es lo que tú te dices a ti mismo. Por eso los que esperan no duermen. Nomás están cavilando en su mente. Dice, el que no tiene fe, pero tiene esperanza. En mi contrato, página 78, párrafo 3.0, dice
que la empresa se obliga a pagarme los días 15 y 30. Además, desde que ingresé a trabajar, me han pagado a tiempo. El contador hasta parece una persona de confianza. Pero cada mañana estoy revisando mi agenda para ver cuántos días faltan para que me paguen la próxima quincena. Faltan nada más 5 días. Entonces yo sería bueno que me asome a la oficina donde hacen los pagos, ¿no? A lo mejor están pagando antes. Viene el rentero, ¿no? Y yo sé que sí le voy a pagar, y entonces lo que le voy a decir es: señor rentero, se acerca la quincena, de manera que cuando yo vea movimiento en la tesorería lo voy a llamar y le voy a pagar. Entonces, esta persona está segura también de lo que le van a pagar en la quincena, solo que está viviendo de esperanza. Yo no sé si ven la diferencia. El que está viviendo de esperanza se come las uñas, no puede dormir, está preocupado porque no le alcanza, porque ya va a venir el abonero y tiene que pagarle el abono de la cobija. ¿Cuántos son de la esperanza aquí? Uy, mentirosos. Levante la mano, ¿quién está esperando? Bueno, a todos ustedes queremos decirles que es mejor la fe. ¿Quiénes pueden vivir de fe? De verdad, díganlo, ¿no? Yo no, pero... levanten la mano alto para que vean. Esa es la diferencia. ¿Qué necesitamos? Más hombres de fe, más mujeres de fe. Y si tú quieres sanidad en tu cuerpo, necesitas fe. ¿Sabes? El hombre no puede vivir sin ejercer su fe. Algunos tienen fe, por ejemplo, en el estilista, ¿no? Y van a la peluquería y se ponen en sus manos. Y tú le dices, así un corte así modernón. Le tienen esa fe a su estilista. Otros le tienen fe a los elevadores. Se trepan, punchan el botón. No están pensando, y tendrá sistema de seguridad. ¿Cómo será la fuerza de gravedad? ¿Estará mejor el motor? No. Pero ¿sabes? Cuando la Biblia habla de fe, se refiere a la fe en Dios y a la fe en la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, es por la fe que viene, es por el oír que viene la fe. La fe viene por el oír. Y aquellos que nos falta la fe necesitamos escuchar la palabra de Dios. De esa manera va a poder crecer nuestra fe. Hay en ese versículo tres noticias que podemos decir que son sensacionales. Una, Jesucristo ya vino. En este pasaje estamos hablando de la fe, ¿no? La fe viene cuando tú escuchas la palabra de Dios con un corazón receptivo y sin escepticismo. Y la fe viene cuando enfocas tu mente y te expones a la voz de Dios con toda transparencia. Yo no sé si tú sabías, pero en la Escritura no aparece la palabra resignación. Cuando uno va a los funerales, hay personas que se acercan con aquella persona que perdió a un ser querido y le dicen, no sé por qué, resígnate. De acuerdo con el diccionario, resignación es la capacidad de aceptación de las adversidades. Pero tristemente yo veo que en la familia de Cristo, nosotros, las personas enfermas también escogen la resignación en vez del camino de la fe. Y lo que hacen es que justifican y dicen, como yo he estado orando al Señor por todo este tiempo y no he recibido salud, pues ya me resigné. Pues todas en las mañanas que se levantan es un llorar y pugir, ¿no? Desde que se levanta la cama, la ciática, y luego lo que sigue, les traen los huesos y se levantan de malas. Y así ya su vida es así. Yo tengo algo que hablarte ahí a tu corazón. Mira, si llevas mucho tiempo enfermo y no sanas, te voy a dar a escoger un camino de 3 opciones que quiero presentarte. Ya has estado orando y no recibes sanidad, y ya llevas mucho tiempo con estos problemas de salud. Entonces hay 3 caminos. 1, aviéntate a las ruedas del médico. Si escoges esta opción, te sugiero que lo hagas a las 7 de la mañana
estación Zócalo, y vas a salir en las noticias de las 3 con Paola. Garantizado. Es camino 1. Camino 2, resígnate a la enfermedad. Pero si escoges esta opción, sí te recomiendo algo así con cara de pujido, ¿no? Y no vengas a la oración para pedir que oren por ti, porque ya estás resignado a quedarte así, enfermo. La tercera, acepta que no tienes la fe en Dios, pero que quieres tener la fe para creer en tu sanidad. Y lo que la palabra de Dios nos garantiza es que la fe va a venir a personas que quieren tener fe en el Señor. ¿Ustedes creen que Dios no nos quiere dar fe? Sabemos que la fe viene por el oír, pero esto es algo que Dios hace. Dios está determinado a hacerlo. Pero yo creo que la razón número 1 por la cual tú y yo no tenemos fe es que nosotros no hemos llegado a estar completamente desesperados. Cuando tú llegas al fondo del fondo del fondo, cuando no te queda otra opción, entonces empiezas a tener fe. Y el Señor lo conoce. Por eso yo quiero cerrar esta mañana en esta pequeña reflexión invitándote a que no dejes de luchar. No se me distraigan, que es el momento que vamos a orar. Y para este tiempo de oración yo quisiera que pensáramos en Esaú y Jacob. Esaú, bueno, 2 hermanos gemelos, él nació primero. Dice la escritura que era un bebé velludo. Jacob era el hermano gemelo, y este hombre no quería que su hermano naciera primero que él. Por eso la escritura nos dice que él nació tomándolo del tobillo. El profeta Oseas dice: aún en la matriz Jacob luchó con su hermano, o sea que lo agarró a su hermano por el talón. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios, y Dios habló con él. En ese pasaje el profeta Oseas menciona a Jacob como un hombre que luchó, como un hombre que venció. Yo estoy seguro que si venció y luchó fue porque estaba desesperado. Llevaba muchos años de vivir solo, lejos de su casa. Jacob era un hombre ávido de Dios, con todo y su problema y las cosas equivocadas que hizo, pero este era una persona con hambre de Dios. De tal manera que él estuvo dispuesto a luchar con Dios. Jacob salió de la matriz de su mamá con un espíritu de lucha. Él anhelaba las bendiciones de Dios, todas ellas. Jacob es el prototipo del hombre desesperado. Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Eso no se justifica, eso estuvo mal. Jacob conocía a su hermano. Él era un hombre rudo, era un cazador. La escritura no dice mucho acerca de Esaú, pero lo que sí sabemos es que no le interesaba la bendición del hijo mayor. Rechazó la primogenitura. Cuando Jacob lo que anhelaba más en su corazón era la bendición. Y con estas acciones Jacob le hizo saber a su hermano, y si yo pusiera en palabras diría: si tú no quieres lo que Dios te piensa dar, Esaú, yo sí lo quiero. Mira, hazte a un lado, porque no estoy dispuesto a renunciar a ninguna de las bendiciones de Dios. Si tú verdaderamente estás desesperado por tu situación de salud en cualquier área de tu vida, y cuando vemos estos temas sobre la fe y la esperanza, a lo mejor te dicen más bolas de las que tenías ya antes. Quiero que te quede muy claro en tu corazón que la fe, que sí viene por el oír, llega a tu vida cuando estás desesperado. Y quiero preguntarte si tienes esa desesperación. Algunos dicen: bueno, estoy acá adentro, pues unas aspirinas. Bueno, entonces para ti no es esto, ¿no? ¿Estás contento con las aspirinas o 5 días en cama o lo que sea? Pero si estás desesperado, yo no sé si quisieras de verdad que esa enfermedad saliera de tu vida.
y que te levantaras sano, completamente sano. Si quieres eso y estás desesperado, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Si no estás desesperado, no te sientas mal, estás bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Pero si llevas batallando, y yo no sé qué clase de enfermedad tengas, de salud física, espiritual, económica, de relaciones, tu enfermedad con tus hijos, enfermedades emocionales. Algunos toman más pastillas que parecen como maracas, ¿no? Se las toman y los menean y suenan. ¿No te gustaría echar para afuera todas las medicinas? Los que tienen anteojos, ¿no les gustaría? Ya nos acostumbramos a los anteojos. Pero ahorita no ven nada. Vamos a decirle al Señor, Señor, no sé cómo habrá sido esa lucha de Jacob. Estoy seguro que al ángel, que era una representación de Dios mismo, lo abrazó y le dijo, no te suelto hasta que me dejes la bendición que estoy reclamando. Levanta tus manos al cielo. Padre bendito, tú nos conoces porque tú nos creaste. Y tú sabes cada parte de nuestro cuerpo, Señor, sobre todo aquellas que están afectadas. Producto de la edad, producto de descuido, producto de alguna enfermedad, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, igual que seguramente lo hizo Jacob un día, para decirte, Señor, estoy desesperado. Yo ya no quiero seguir, Señor, un solo día más con estos dolores, con esta incomodidad, Señor, con esta inseguridad de la enfermedad. Señor, ya no quiero gastar en médicos ni en medicamentos, yo quiero la sanidad divina que tú nos puedes dar, Señor. Y por eso he venido esta mañana, para que tu toque sanador venga sobre mí y me quite, Señor, de manera definitiva mis enfermedades y mis dolores. Señor, tú también puedes echar para afuera de mi vida toda adicción, toda conducta adictiva, Señor, con la cual hemos estado luchando por años. Hoy es el día de la victoria, porque estamos desesperados ya, Señor, y no deseamos que esto se siga repitiendo ni un instante más, ni una hora más, Señor. Ven con tu poder, Espíritu Santo, a darnos sanidad divina. Padre, creemos tu palabra, tenemos fe en ti. Jesucristo, tú eres nuestro sanador. Tu palabra, Señor, habla de las promesas de sanidad. Tú has dicho que no tendremos las enfermedades que tuvieron en Egipto. Tú dices, Padre, que por tus heridas, Jesucristo, ya nosotros somos sanos. Nosotros tenemos fe en tu palabra. Creemos en ti, Señor. Y estamos pidiéndote en esta hora que vengas hoy mismo, ahora mismo, Señor, a tocar nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestra mente, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra familia, con tu verdad, Señor, con tu sanidad. En el nombre de Jesús.